Hola, buen día a todos y a todas. Muy bienvenidos a este webinario. Mi nombre es Luciana Berkovich y trabajo junto al equipo de la Red Global de Empoderamiento Jurídico. Bueno, estamos muy contentos de comenzar esta conversación, la cual será la segunda de una serie de webinarios en español que estamos promoviendo desde la red junto a nuestros miembros, socios y amigos en la región. Durante los siguientes 90 minutos vamos a discutir colectivamente y repasaremos las diversas estrategias y herramientas usadas por las organizaciones comunitarias y pobladores de asentamientos de la región para apropiarse, conocer, usar y transformar el derecho como una herramienta para mejorar sus condiciones de vida y exigir el cumplimiento de sus derechos. Eh, para ello nos van a acompañar hoy varios colegas y compañeros de la región que desde hace mucho tiempo están trabajando en estos temas. Va a estar Pablo Vitale, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, María Silvia Manueli, de HIP, la Coalición Internacional por el Hábitat, Renata Escudero y Laura Lacayo, de Techo, Ariel Sosa, por Hábitat para la Humanidad, y Laura Míguez, en representación del CELS. Junto a mí están mis colegas Ashley y Sofía, quienes van a estar detrás de escena ayudándonos, tomando notas y recopilando sus preguntas. Ahora le voy a pedir un segundo a todos los presentadores y quienes van a estar presentando y participando como presentadores del taller, si pueden encender un segundo sus cámaras para poder ponerle cara a las presentaciones y quienes van a estar acompañándonos. Si pueden un segundo prender sus cámaras. Hola a todos, ¿me escuchan? Tengo un problema con la cámara, pero aquí estoy. Perfecto. Quien está hablando es Silvia, que no tiene la cámara encendida, pero está acompañándonos. Bueno, muchas gracias. Ahora si quieren ya pueden apagar las cámaras, ya le hemos podido poner cara a las presentaciones que vamos a tener en los próximos minutos. Antes de comenzar la discusión de nuestro tema, tengo algunos pequeños comentarios generales más metodológicos sobre el webinario y sobre el uso de la plataforma. Ante todo, quiero comentarles que este webinario está siendo grabado y luego lo vamos a compartir en nuestro sitio web, en la plataforma en la cual se inscribieron. Así que quienes no hayan podido asistir, les va a llegar un mail para poder escuchar y mirar la presentación luego. También quiero asegurarme que todos pueden escuchar bien y utilizar el sistema de webinario. Si alguien no puede escuchar, mándenos un comentario en el chat y Ashley y Sofía pueden ayudarlos a resolver los problemas técnicos que tengan. También quería comentarles que durante las presentaciones, hoy tenemos varias presentaciones, tenemos cinco presentaciones y todas muy interesantes. Entonces, para no perder el hilo de la conversación, lo que les invito es que si mientras las personas van hablando tienen alguna pregunta concreta o algún comentario en relación a alguna presentación que se está realizando, que en el panel de preguntas los escriban y nosotros vamos a organizar todas las preguntas y comentarios de ustedes para, una vez terminadas las presentaciones, hacérselas llegar a nuestros invitados. Así que los invitamos a que, a medida que están haciendo las presentaciones, vayan escribiendo los comentarios también para no olvidarse de lo que van pensando y las preguntas que les van surgiendo. La forma en la cual nos vamos a organizar es: primero va a haber 5 presentaciones, cada una de ellas con slides que ustedes pueden ir siguiendo. Luego de las presentaciones vamos a hacerles llegar las preguntas y comentarios que fuimos recibiendo a nuestros invitados, y después va a haber un momento de apertura para quienes quieran participar. Ahí le pedimos que quienes quieran participar levante la mano y también nos manden un comentario sobre en qué concretamente quieren participar o sobre qué va a ser su comentario para organizar las presentaciones. Ahora sí, por último, antes de pasarle la palabra a nuestros invitados, quería presentarle a la Red Global de Empoderamiento Jurídico, para quienes no la conocen. La red es una comunidad que actualmente cuenta con más de 1000 organizaciones y 4500 personas de todo el mundo que están trabajando para avanzar en la justicia. Somos activistas de derechos humanos y organizaciones de base, abogados, promotores y facilitadores jurídicos. Trabajamos en diversas regiones y disciplinas, y lo que nos une es que todos estamos trabajando para ayudar y para acompañar los procesos comunitarios en cuanto al conocimiento, uso y transformación del derecho. A través de la red nos encontramos para colaborar y aprender unos de otros. ¿Y cómo lo hacemos? La principal forma es a través de nuestra plataforma. Contamos con un foro de discusión en línea,
donde podemos poner oportunidades, los problemas que tenemos y compartir soluciones, compartimos ideas, etcétera. Otra de las formas en las cuales aprendemos unos de otros a través de estos webinarios como este que estamos realizando hoy, actividades online, y también actividades que tenemos de modo presencial, encuentros de intercambio de aprendizajes y otro tipo de eventos. En junio de este año tuvimos un encuentro de intercambios de aprendizajes en Buenos Aires a nivel regional latinoamericano, donde algunas de las organizaciones que están acá presentes participaron. Además tenemos una biblioteca online que actualmente cuenta con más de 1.500 recursos sobre empoderamiento jurídico, con materiales de capacitación, herramientas de monitoreo y evaluación, formularios de casos, investigaciones académicas, etc. Y también realizamos de modo bianual el Premio de Justicia, que es una iniciativa para reconocer y celebrar el trabajo que miles de organizaciones realizan para mejorar el acceso a la justicia. En las próximas semanas, muy pronto, estamos lanzando la segunda versión del premio, así que les va a llegar la información si están registrados en nuestra plataforma sobre cómo aplicar y el formulario de aplicación. Y por último, pero no menos importante, es el trabajo que hacemos en incidencia. Juntos estamos realizando campañas sobre temas que afectan a nuestra comunidad, tanto a nivel global como regional o nacional. Nuestra última campaña contribuyó a asegurar que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas se incluyera un objetivo específico relacionado con el acceso a la justicia, que es el objetivo número 16. Por último, ahora sí, para unirse a la red pueden visitar el sitio web que es namati.org, como estaba en el slide. Ahora sí ya no robo más tiempo de nuestra conversación y vamos al tema que nos convoca, que es las estrategias y usos del derecho para lograr la inclusión urbana. Para ello vamos a comenzar con dos presentaciones generales y conceptuales sobre el derecho a la ciudad y el hábitat, y herramientas y estrategias de incidencia, que van a estar a cargo de Pablo por la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia y de María Silvia de la Coalición Internacional por el Hábitat. Y luego vamos a tener presentaciones más de experiencias concretas, como la experiencia de techo y hábitat. Y por último, el CELS va a través de un caso concreto, va a discutir sobre las estrategias de justiciabilidad y litigio estratégico en casos de acceso al hábitat. Ahora sí, comenzamos con nuestro primer invitado. Pablo, todo tuyo. Bueno, buenos días. Gracias entonces por la participación y por permitirnos reflexionar sobre las prácticas que estamos desarrollando en nuestros respectivos países, pero que al mismo tiempo tienen muchos puntos en común y desafíos que es en parte lo que tratamos de pasar en limpio ahora, ¿no? Así, bueno, como presentaba Luciana, es una asociación civil que viene trabajando hace mucho tiempo, de la que yo fue parte también fundamental. Yo coordino el área de Derecho a las Ciudades, donde desarrollamos diferentes actividades de aporte de herramientas jurídicas y de empoderamiento legal a comunidades de lo que nosotros llamamos villas, que son asentamientos informales. No vamos a hablar ahora de esa experiencia, sino lo que nos propusimos hacer con el resto de los compañeros es un poco un encuadre, digamos, de conceptos y de contextos como para partir, como para empezar el resto de las reflexiones que se van a desarrollar durante el webinario. La siguiente. Entonces estas ideas, son solamente introductorias. La siguiente. Tiene que ver con las tres dimensiones que están todo el tiempo puestas en juego en nuestras tareas, en nuestro trabajo, que tienen que ver con el espacio urbano, con las organizaciones territoriales, que es con quienes privilegiadamente establecemos vínculo para poder desplegar nuestro trabajo de aporte de herramientas jurídicas, pero sobre todo de aporte a los procesos de transformación que impulsan estas organizaciones. Y bueno, nuestro aporte específico, como decíamos, es el de las herramientas de empoderamiento jurídico y de las del derecho, ¿sí? La siguiente. Meros datos de contexto que muchos de nosotros y de quienes trabajamos en estos temas ya conocemos. Más del 80% de la población de América Latina vive en ciudades, es una de las regiones más urbanizadas del planeta. En ese contexto, una de cada 3 familias, un total de 59 millones de personas, habita en una vivienda que es inadecuada, y bueno, casi 2/3 de las familias que se incorporan cada año a las ciudades de América Latina tienen que
generar un hábitat informal por la falta de alternativas que existen a través del acceso del mercado, del acceso por políticas estatales. La siguiente. Y por esto mismo, digamos, por este contexto de alta urbanización, es que el acceso a la ciudad condiciona el acceso al conjunto de derechos, ¿no? Y en ese sentido, la ciudad se establece como un lugar en el que se generan estas disputas, en el que es soporte de estas disputas por el acceso a derechos, y al mismo tiempo es objeto de disputa. La propia ciudad pasa a ser un lugar que es disputado por las poblaciones que se establecen en ella y que no tienen lugar donde vivir más que el que van resolviendo, como veíamos en buena parte del continente, a través de la autoproducción del hábitat, a través del acceso directo que está generado por una necesidad de vuelta, no resuelta por Estado ni por mercado. Y en estas ciudades latinoamericanas lo que se pone de manifiesto también es que no solo es el continente más, una de las regiones más urbanizadas del planeta, sino que también es una de las regiones más desiguales del planeta. Entonces ese acceso diferenciado a la ciudad también se manifiesta territorialmente en la distribución, que también es desigual en el espacio urbano. La siguiente. En ese plano, la acción colectiva territorial que se desarrolla en nuestras ciudades es producto de esta necesidad de mancomunar esfuerzo colectivo por parte de buena parte de sus poblaciones, para poder resolver necesidades que en el resto de la ciudad son canalizadas a través de las políticas estatales, pero que en los barrios informales requieren de la acción colectiva de su población. Si la población de los barrios informales no se organiza, no resuelve su necesidad ni de electricidad, ni de agua, ni de provisión de los diferentes servicios e infraestructuras, y por lo tanto no solo la vivienda tiene que ser resuelta por cada uno de los pobladores o de las familias que desarrollan los entornos informales, sino que tienen que mancomunar esfuerzos y autogestionar servicios e infraestructuras de carácter colectivo. Esa acción colectiva, impulsada inicialmente por la necesidad, también es la base para el desarrollo de reclamos colectivos y de organización que apunta a modificar estructuralmente la situación de desigualdad de las ciudades y a poder hacer estable, permanente y seguro el acceso a la vivienda y al suelo en nuestras ciudades. Y en ese plano es que ya desde hace mucho tiempo varias de las organizaciones que estamos en este webinario, y por supuesto muchas otras, vienen, además de impulsar la acción colectiva de estos territorios y de estas organizaciones barriales, vienen incorporando herramientas jurídicas a las disputas que se van dando en estos territorios, y al mismo tiempo las organizaciones van viendo la necesidad de ir consolidando los pasos que se van dando en leyes, normativa y jurisprudencia que sientan las bases para nuevos reclamos, ¿no? La siguiente, por favor. En ese plano es que entendemos el empoderamiento jurídico, ¿no? Como el desarrollo de diferentes estrategias dadas por una estructura de oportunidades legales que se fue consolidando en el territorio latinoamericano. Digamos, hay en casi todos nuestros países una base normativa que ya permite que las poblaciones no reclamen la resolución de su necesidad habitacional solamente en términos de aquello que está insatisfecho, sino que también es un derecho ya conquistado y ya ganado. Y en ese sentido es que se vienen desarrollando diversos procesos jurídicos en territorio que involucran, por supuesto, por un lado el saber técnico del derecho, pero sobre todo ese saber en un intenso diálogo con los saberes que se vienen desarrollando en los barrios, ¿no? Y en ese sentido la tríada que planteaba Luciana de conocer el derecho, usar el derecho y transformar el derecho. Las tres perspectivas con la idea de expandir los límites del campo jurídico, no solo a través del conocimiento, de la codificación muchas veces cerrada del lenguaje jurídico, sino también a través del uso de las herramientas legales, jurídicas, institucionales, que muchas veces son inaccesibles para las comunidades, y sobre todo a través de apropiarse de la posibilidad de construir derecho con las comunidades, de generar normativa a partir de la acción colectiva territorial,
que impulse a su vez transformaciones estructurales en las condiciones de vida de las poblaciones. La última, entonces, para dar puente a para dar paso a Silvia, digamos, un poco la síntesis de esto que veníamos diciendo. En el continente latinoamericano también se vincula mucho con el enraizamiento de la noción del derecho a la ciudad, ¿no? Como un derecho común, como el derecho no solo a habitar, sino también a participar en cómo debe configurarse la ciudad, y por lo tanto habilitar el uso y goce de la ciudad, de las viviendas y del conjunto de las oportunidades que existen en los entornos urbanos, a través de ejercer plenamente la ciudadanía y la posibilidad de gestionar no solo el acceso a lo que habilita la ciudad, sino a la propia gestión de la configuración de las ciudades, que al mismo tiempo implica darnos oportunidad de desarrollarnos, expandir las potencias que tenemos quienes habitamos en estas ciudades, ¿no? Dejamos por acá y después volvemos en todo caso con algunas ideas. De paso, Silvia. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias a todos por estar acá y a los colegas por compartir este espacio. Bueno, efectivamente, empezando por donde dejó Pablo, quisiera compartir un poco el trabajo que la Coalición Internacional para el Hábitat, que nace en 1976, ha hecho con sus miembros y aliados alrededor del derecho a la ciudad. Mi presentación se titula El derecho a la ciudad como derecho emergente, jugando un poco con una definición que veremos más adelante, que viene de los años 90, de un grupo de juristas brasileros que empiezan a trabajar el uso alternativo del derecho, un poco en vínculo con una experiencia similar en Italia, pero también aportando de lo suyo desde la región latinoamericana. La que sigue, por favor. Gracias. Simplemente de forma muy esquemática, hablarles de este nacimiento del derecho a la ciudad desde abajo. Como saben ustedes, muchos derechos humanos, la mayoría de los derechos surgen de las luchas, de los movimientos, de las personas que buscan solucionar necesidades. Esta es también la situación del derecho a la ciudad en América Latina. Como ustedes saben, la primera vez que se habla de derecho a la ciudad fue en 1968 por parte del francés, el geógrafo, sociólogo Lefebvre, que, digamos, utiliza este concepto en el ámbito, en el marco del Mayo francés, pero pensando en una revolución urbana, pensando en entonces un cambio desde, digamos, una serie de aspectos que tenían que ver sobre todo con lo político, pero además piensa, obviamente, en la ciudad que se tenía en ese entonces en Europa, una ciudad central. Y bueno, este reclamo, esta propuesta de Lefebvre no fue del todo recogida por los movimientos de entonces, pero sí lo fue varios años después en América Latina. Como sabemos, ya Pablo nos ponía sobre la mesa los datos de la urbanización latinoamericana. De forma muy esquemática podríamos decir que varios movimientos de la región empiezan a usar la idea del derecho a la ciudad, a conceptualizarla a partir de los efectos negativos de la urbanización que hoy muchos llaman urbanización salvaje, que se vive en América Latina y que se incrementa o, digamos, se muestra quizás su cara más complicada a partir de los años 90, por ejemplo, con los ajustes estructurales y todos los impactos que estos ajustes llevan a nivel de hábitat, a nivel de territorio. Entonces, en ese entonces renace el interés por el derecho a la ciudad en un contexto bastante diferente, en una región que no es la europea. Hoy podríamos decir que hay varias experiencias de derecho a la ciudad también en otras regiones, pero un poco la iniciativa de dar sentido nuevo a este derecho fue de los movimientos latinoamericanos. Entonces hablamos de una apuesta política, un derecho a la ciudad como bandera de lucha contra el neoliberalismo, la ciudad que
la ciudad mercancía, la ciudad que todavía estamos sufriendo, pero también el derecho a la ciudad como una construcción teórica que permita englobar una serie de demandas y alternativas de los movimientos urbanos que, entre otras cosas, estaban sufriendo, digamos, también una visión muy civilista de las problemáticas relacionadas con el acceso al territorio y que estaban proponiendo, gracias al derecho a la ciudad, una visión compleja de la ciudad y una visión desde el aspecto, digamos, de los derechos colectivos. Pero también podríamos ver el derecho a la ciudad como una contribución a una teoría urbana o a un derecho urbano de tipo crítico, y bueno, aquí entraríamos en otro debate sobre la necesidad de un derecho urbano, digamos, especial, que necesita todavía al día de hoy más cabezas, digamos, pensándolo de alguna manera, pero también otra vez regresando un poco a la idea de los juristas brasileños a los cuales hice referencia, también podríamos ver el derecho a la ciudad que surge de abajo como un derecho alternativo en sentido estricto, un derecho insurgente, no oficial, que coexiste con el oficial, pero que es un derecho vivo, es un derecho en transformación. Adelante. En realidad esto es lo que sigue de alguna forma sucediendo con el derecho a la ciudad. Bueno, aquí simplemente unas imágenes de las ciudades duales que tenemos, la que sigue, la ciudad popular, construida por la gente, y la que sigue, por favor. La ciudad de los negocios, la ciudad mercancía, esta es una zona de México. Adelante. Bueno, aquí entonces decíamos el derecho a la ciudad entre lo político y lo jurídico. Titulé esta diapositiva en el sentido que los esfuerzos de los movimientos sociales para el reconocimiento de este derecho complejo se han reflejado en una serie de documentos que efectivamente siguen siendo exclusivamente de sociedad civil. El primero es el Tratado por Ciudades, Villas y Poblados Democráticos, Equitativos y Sustentables del 92, pero también el trabajo de incidencia que se ha hecho desde HIC, pero también desde otros espacios, ha logrado que este derecho sea reconocido en una serie de instrumentos oficiales, vinculantes o no vinculantes, con también los riesgos que esto se implica en el momento en el que un derecho que surge desde abajo es apropiado, por así decirlo, por parte digamos, la estructura de gobierno o la normativa. Entonces, aquí tenemos una serie de documentos. Ustedes conocerán el Estatuto de las Ciudades de Brasil, un documento fundante, pero también quizás les pueda interesar saber que en 2016 se construyó la Constitución de la Ciudad de México alrededor del derecho a la ciudad, digamos un poco lo que es la espina dorsal de la Constitución, que hoy todavía no ha entrado en vigor, es el derecho a la ciudad. Y aquí les dejo la diapositiva luego para verla, para analizar los diferentes instrumentos. Adelante, por favor. Bueno, esto es la definición del derecho a la ciudad que tenemos en uno de los documentos más relevantes para nosotros como sociedad civil, que es la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Se empieza a elaborar en 2009 y todavía, digamos, no está cerrada, ¿no? Con esta idea de derecho a la ciudad como derecho vivo. Aquí tenemos los principios de los derechos a la ciudad, del derecho a la ciudad, que es propuesto como nuevo derecho colectivo. Adelante. Eso muy rápidamente es, por otro lado, lo que lo que sucede en el marco de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que fue el documento previo a este ejercicio de construir la Constitución de la Ciudad de México alrededor del derecho a la ciudad. Simplemente podemos seguir, ya que no tengo mucho tiempo, simplemente mostrarles un poco cuáles son los elementos fundamentales de este derecho a la ciudad propuesto ya en la Carta de la Ciudad de México, que profundiza, que hace algunos cambios en relación con la Carta Mundial. La que sigue, por favor. Bueno, aquí simplemente los fundamentos estratégicos, quisiera, del derecho a la ciudad. Algunos están reconocidos en la legislación nacional, a veces de
forma individual, obviamente el tema de los derechos humanos, el derecho a la ciudad como un nuevo derecho, pero también digamos, un paraguas para todos los derechos que tienen que ver con el ámbito territorial, pero también, obviamente, la gestión democrática, ya temas que ha mencionado Pablo, y la función social de la tierra y la ciudad, que es un concepto muy antiguo que ya ha existido en las legislaciones desde hace mucho tiempo, y otros elementos que ya han sido mencionados por Pablo, quizás la producción del hábitat y el hábitat colectivo no ha sido mencionado. Vamos adelante, aquí vienen unas fotos, la que sigue sobre producción del hábitat como derecho de los habitantes a producir, a construir su propio hábitat, y bueno, en alguna legislación se reconoce justamente esa forma de producción no lucrativa. La que sigue, por favor, que es uno de los elementos, de los fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad. Aquí simplemente unas fotos de la producción social del hábitat, varias experiencias latinoamericanas, una concreción del derecho a la vivienda. Adelante. Y bueno, aquí también lo que supone el derecho a la ciudad, derechos humanos, territorio y medio ambiente, una democracia que va más allá de la representativa, una democracia radical, o digamos todo el aspecto también de la participación que podríamos poner aquí, como mencionaba Pablo. Adelante. Creo que ya me pasé de tiempo, ya estoy terminando, vamos un poco, ok, esta es la última. Bueno, entonces, simplemente para resumir, el derecho a la ciudad hoy sigue siendo un derecho emergente en el sentido que sigue moviéndose entre lo político y lo jurídico. No tenemos un reconocimiento del derecho a la ciudad a nivel internacional en términos vinculantes. Sí ha sido reconocido por la nueva agenda urbana, pero como saben, esta agenda no es vinculante, entonces seguimos, digamos, de alguna forma con un derecho vivo en transformación que podemos seguir dotando de contenidos. Es cierto que en algunos países ya tenemos el reconocimiento del derecho a la ciudad en cuanto tal, o de algunos de sus componentes, como la función social de la propiedad. Obviamente, cada vez que estas victorias, estos éxitos, por así decirlo, de que desde abajo se logran transformar en legislación, o sea, en el momento en el que se transforman en una norma, es fácil que vengan vaciados de significado, malentendido, entendidos como derechos programáticos. En efecto, esto ha sucedido con el derecho a la ciudad. No hemos logrado, incluso los brasileños nos lo dicen, después de muchos años, tener una nueva orden jurídico urbanístico en la región, pero un poco la tarea o lo que nos toca a todos y todas es seguir luchando por este derecho vivo, seguirlo dotando de contenido y seguir defendiendo su contenido más progresista y transformador, más allá, digamos, de lo que puede estar sucediendo en los países donde ya ha logrado un reconocimiento y donde ya se pueden hacer balances sobre su uso práctico. Muchas gracias y perdón que me pasé un poco. Muchas gracias, Silvia. Antes de pasarle la palabra a Laura y a Renata, quienes vayan teniendo preguntas o comentarios en relación a las presentaciones, los invito a que los vayan incorporando en el panel de preguntas que tienen. Asimismo, quienes quieran hablar con posterioridad de las presentaciones, que nos manden nos digan quiero hablar y sobre tal tema o en relación a tal presentación, así podemos organizar la discusión posterior. Ahora sí seguimos con Laura y Renata de Techo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura y estoy coordinando el área de gestión comunitaria del trabajo social dentro de los asentamientos a nivel latinoamericano. Y bueno, partiendo un poco de lo que mencionaba Pablo sobre el contexto en el que estamos en América Latina, esta región más desigual y más urbanizada del mundo, es relevante que eso da ciertos datos también sobre los asentamientos, como este espacio donde hay una expresión más extrema de esa situación, ¿no? Entonces, si quieres pasamos a la siguiente, por favor. Clic, una más. Y bueno, y ahí un poco el dato de que si somos la región más urbanizada del mundo, dentro de esa urbanización, 1 de cada 4 personas vive en asentamientos informales. Siguiente. No, la anterior. O si querés comparto pantalla para irla llevando yo. Ahí. Y bueno, y dentro de ese contexto también 104 millones de personas viven en asentamientos informales en América Latina.
y entendiendo el espacio de los asentamientos informales como este lugar donde se concentra esta desigualdad, esta sociedad, de esa sociedad desigual que está en la América Latina, también podemos ver que eso se expresa una desigualdad en el acceso a la justicia. Siguiente, por favor. Y ese acceso a la justicia se concentra también esta vulneración de derechos que hay dentro de los asentamientos. Siguiente. Y ahí tenemos algunos datos que hemos relevado en los catastros o levantamiento de información sobre asentamientos informales en la región. Y, por ejemplo, esa vulneración de derechos se ve en el que el 39% de los asentamientos en Costa Rica han sufrido algún tipo de amenaza o proceso de desalojo forzoso. El 95% de los hogares en los asentamientos de Argentina no están conectados a red pública de agua potable. Siguiente. Y el 91% de los hogares de los asentamientos en Chile no tienen saneamiento adecuado. El 62% de los asentamientos en Paraguay tampoco tienen acceso, digamos, a su derecho a tener a la salud, ya que le queman la basura para eliminar sus desechos, ya que no hay una recolección de basura formal que esté aportando a acceder a ese derecho. Siguiente, por favor. Y tomando en cuenta eso, ¿no? Que se concentra dentro del asentamiento esta vulneración de derechos, pero que las personas de los asentamientos no están como únicamente sentadas esperando, sino que están transformando su territorio constantemente, quería compartirles en la siguiente diapositiva una frase, siguiente por favor, que leí hace poquito, que era de una carta de amor a la inteligencia que hizo el Movimiento Pobladores de Medellín, que la quería leer textual porque justamente habla de lo que mencionábamos anteriormente, de la producción social del hábitat y del derecho a la ciudad, ¿no? Y dice así: esta ciudad también es nuestra, nosotros la construimos 2 veces. De día fuimos mano de obra barata en los edificios del centro y el sur, y de noche fuimos los más felices constructores de nuestra vivienda en el norte, el oriente y el occidente. 2 veces hicimos posible con nuestro trabajo que esta ciudad existiera. Por eso sabemos que tenemos derecho a esta ciudad. Y un poco desde ahí, ese reconocimiento del potencial que hay en los pobladores de los asentamientos y de cómo han ido produciendo su propio hábitat y han podido transformar su contexto, creemos que es importante y vemos el potencial que existe a partir de esta experiencia, de que cuando las personas tienen este empoderamiento y este significado más trascendental y político de construir y transformar su ciudad, es posible también pues, lograr grandes cambios dentro de los territorios. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros desde ahí pensamos que, bueno, el Techo trabaja en asentamientos en toda Latinoamérica, actualmente trabajamos en más de 600 comunidades en la región, y pensamos que a partir de este reconocimiento del asentamiento como un espacio de vulneración de derechos, es necesario trabajar en conjunto con reconociendo estas capacidades y estas potencialidades que hay en los asentamientos, desde un enfoque de derechos para fortalecer este proceso. ¿Y esto qué implica? Implica trabajar en conjunto con las comunidades, desde los principios vinculados a los derechos humanos, de participación, de rendición de cuentas, de no discriminación, pero también pasar a entender un poco las acciones, los procesos que se llevan de proyectos dentro del barrio, no únicamente como la respuesta a una necesidad, sino el reconocimiento de estas personas como sujetos de derecho y que estamos trabajando para acceder a un derecho que debería estar garantizado, ¿no? Y dentro de eso queríamos compartirles algunas experiencias que tenemos como organización para conocer y usar el derecho. Siguiente, por favor. Y hay 2 clips. Y bueno, ahí compartirles algunos de los documentos que tenemos. De hecho, cuando les pasemos capaz la presentación, ahí pueden, lo que está en celeste hay un link para que puedan acceder al documento. Una de las iniciativas para conocer el derecho que realizamos fue junto a Truslaw hacer este informe sobre el derecho a la vivienda digna en América Latina, donde se compila información sobre el derecho, este derecho en 11 países de la región y se ha utilizado, como institución lo hemos utilizado para espacios de trabajo conjuntos con comunidades, pero también para espacios de incidencia en el poder público. Hace poco Renato estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente usando esto también como insumo para presentar, digamos, la dificultad del acceso al derecho a la vivienda en la región. Siguiente. Y el otro documento que está por ahí, uno que se llama Conocer para Incidir, que son manuales que hemos ido creando para que la información sobre los asentamientos, pero también la incidencia para acceder a derechos que estén siendo vulnerados en los asentamientos, llegue a las comunidades, ¿no? Entonces, utiliza para capacitaciones o espacios de formación, y en este caso, por ejemplo, se explica un poco sobre la gestión municipal y cómo podemos incidir en el presupuesto municipal. Siguiente. También está el manual de regulación fundaria en Brasil, que explica de forma simple para las comunidades cuál es el proceso necesario para acceder al derecho a la tierra, que es uno de los derechos más vulnerados dentro de los asentamientos y creo que el primordial para poder trabajar este tema de manera integral. Siguiente.
Asimismo, otras iniciativas que hemos trabajado para conocer el derecho tienen mucho que ver con los procesos de formación que llevamos con los líderes comunitarios o referentes comunitarios de los asentamientos. Aquí hay un ejemplo de los talleres de la experiencia de los talleres de formación en México, enfocados en derechos humanos. Hay como una ficha de una infografía de cómo se trabaja, por ejemplo, la formación en el derecho a la ciudad, en México sobre todo, que como les contaba Silvia, en la Ciudad de México también se ha trabajado muchísimo este concepto a nivel institucional. Siguiente. También está por ahí este como manual para formación, conformar la Junta de Acción Comunal o conformar organismos de gobiernos locales, asociación de pobladores dentro de diferentes países. Ahí está el ejemplo de Colombia, para también aportar al derecho a la participación ciudadana. Y el siguiente es el informe jurídico por comunidad, que se hace en varios países. Ahí está un ejemplo en Brasil, que es un resumen de la situación jurídica del asentamiento. Cuando empezamos a trabajar con una comunidad, trabajamos en conjunto un diagnóstico que nos permite tener la situación jurídica de la comunidad, que muchas veces las comunidades tienen desconocimiento de la situación exacta jurídica, y eso nos permite empezar a actuar en función de eso junto a la comunidad. Siguiente. Y ahí 2 clics también. Perfecto. Y bueno, ese mismo informe nos ha permitido en muchos casos poder aportar, junto a la formación en derechos humanos, a procesos de apoyo a las comunidades en la lucha por su derecho a la vivienda digna y el suelo. Y por ejemplo, ahí teníamos un caso que de hecho hemos trabajado con la red de empoderamiento jurídico, que es un caso de una comunidad en Brasil, de Sousa Ramos, donde tenía un proceso judicial de reintegración de posesión de la propiedad, que amenazaba con un desalojo a la comunidad, y bueno, se acompañó junto a un abogado pro bono que la comunidad autogestionó con sus redes, para poder lograr, y efectivamente lograr un derecho de posesión que de alguna forma les asegura que no van a tener procesos de desalojo y pudieron gestionar y ya acceden, digamos, al derecho al agua y a la luz regularizada a partir de ganar esa lucha en conjunto, ¿no? Y por ahí todavía está pendiente el título de la propiedad como tal, finalmente, para poder tener, a partir de la demanda de prescripción adquisitiva, pero eso obviamente también tiene un montón de limitantes del acceso a la justicia que existe dentro de esos territorios, ¿no? Y también tenemos otros ejemplos. Ahora en Ecuador se postuló la Defensoría del Pueblo frente a la alcaldía para el derecho a servicios básicos. Se ganó se le reconoció ese derecho, sin embargo todavía no se ha cumplido, la alcaldía no ha cumplido, se está demandando que existe ese cumplimiento. Y en Argentina también te he hecho participar en casos de formación con líderes comunitarios, y ahí hay un caso particular cuando actuó como amicus curiae del proceso de regularización de la vía Rodrigo Bueno. Estos son como algunas de las acciones, digamos, puntuales que se pueden utilizar para conocer y también para usar el derecho y para acompañar a las comunidades en estos procesos, donde es importantísimo que ellos conozcan cuál es el proceso, se traduzca ese proceso a un lenguaje cotidiano para que efectivamente el derecho esté en manos de la gente, ¿no? Y ahí la siguiente. Y ahí como le principal es que nosotros creemos que si el asentamiento está la mayor parte concentrada, la vulneración de derechos, ahí mismo debería ser donde está el conocimiento para acceder a la justicia, y muchas veces en esta sociedad de privilegio que hemos construido no es útil o no es conveniente que ese conocimiento esté en las comunidades, y por eso hay muchísimas trabas para poder accederlo. Y bueno, de parte de quienes trabajamos en este tema está ese desafío de poder trabajar en conjunto en las comunidades, reconociendo sus potencialidades y también acercando el derecho a las personas. Y muchísimas gracias. El siguiente, al final. Y ahí queda un poco el contacto mío y de Renata para poder profundizar luego de las preguntas del final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura y Renata, que Renata no la escuchamos, pero estaba detrás también en esta presentación. Ahora pasamos a Hábitat para la Humanidad. Ariel. Bueno, buen día a todos y a todas. Nosotros, Hábitat para la Humanidad, es una red de organizaciones que trabajan en 70 países, y bueno, en este caso, en este espacio, para hablar sobre el tema de derecho, elegimos hablar sobre una campaña global, que nosotros la denominamos Suelo Seguro, que es una campaña que busca organizarnos en un conjunto de actividades, de iniciativas, de comunicación y de
movilización tanto de nuestras oficinas a nivel regional, como también de otros socios y actores. Un poco también en esta iniciativa, y lo que estaba hablando también Pablo, de conocer, usar y transformar, especialmente conocer, que hay mucho que tanto nosotros como organizaciones de trabajo en el tema de vivienda y de hábitat a veces nos falta seguir conociendo, y también muchas personas en la agenda pública y en la opinión pública que no conocen de esta temática. Así que esta campaña un poco busca movilizar ese conocer y involucrar y poder especializarse en muchos de los temas que hay sobre la problemática del derecho, especialmente en este caso sobre el tema del acceso al suelo seguro. Siguiente. En algunos datos de contexto muy acotados, pero como para generar ciertos disparadores, uno de los problemas también que hay en la temática de acceso al derecho es el derecho a tener un suelo seguro, un suelo en donde las personas que viven en asentamientos, en villas, en lugares muy precarios, en centros urbanos, es la falta de una tenencia segura, que miles y miles de personas conviven con el temor continuo de tener que ser desalojados forzosamente, o siendo reubicadas en lugares periféricos y perdiendo mucho el derecho al acceso al centro de las ciudades y a sus lugares de vida. Entonces, uno de los problemas es casi el 75% de la población mundial tiene algún problema de acceso a la documentación y a la tenencia segura en todas sus formas, que no estamos hablando solo de una tenencia individual, sino también puede ser una tenencia colectiva, una tenencia que le permita permanecer en el lugar que ellos quieren vivir y generar un desarrollo de vida. Ese es un primer punto donde la campaña se para en trabajar sobre la falta de tenencia segura que a nivel global hay en muchos de los lugares más precarios de vida. La siguiente. Otro de los puntos, y esto también, no solo nosotros como Hábitat para la Humanidad, creo que muchas de las organizaciones que estamos acá y que trabajamos sobre la temática, sabemos que la mujer tiene un rol fundamental en todas las acciones que tienen que ver con defender los derechos de la vivienda y de la tenencia segura. Sabemos que solamente en nuestro programa, la mayoría de los programas de acción de autogestión de la vivienda, de trabajo de participación en foros, las mujeres son líderes y son las que más se involucran en esos procesos, y sabemos también que en la mitad de la población mundial se niega muchas veces a incluir en el tema del derecho a la vivienda y el derecho a un suelo seguro a las mujeres en todas sus situaciones que pueden estar. Entonces, uno de los puntos que la campaña está buscando también es garantizar la igualdad de género y la inclusión de la mujer en el fortalecimiento de tener los derechos necesarios para tener un suelo seguro. Siguiente. Un tercer punto que compartimos y que hablaba mucho también Laura de Techo, y compartimos en las realidades que sabemos de todos los diagnósticos, es la falta del mejoramiento de muchos barrios, de la necesidad de muchos de los asentamientos precarios, que obviamente son de los que más conocemos y que tienen una falta de seguridad en la tenencia, y es uno de los tercer puntos también que nos paramos en esa campaña. Siguiente. Y solo para nombrar algunas de esas iniciativas que estamos acompañando, de lo que significa esta campaña, uno de los puntos importantes es, esto vuelvo como a reforzar lo que decía Pablo, del conocer. Un poco la campaña lo que busca es hacer incidencia en políticas públicas, en conocer un poco lo que pasa sobre el tema del suelo y del acceso al suelo y el derecho al acceso al suelo, con un diálogo multiactor, con un fortalecimiento de capacidades que queremos involucrar tanto a las personas, a las universidades, a otras organizaciones, al mismo Estado y al sector privado. La siguiente, por favor. Y una de esas iniciativas que nosotros tenemos dentro de la campaña y que Hábitat para la Humanidad a nivel regional está tratando de poner como una estrategia de buscar ese conocer,
es generar lo que nosotros llamamos laboratorios, que se originan un poco por la demanda de las propias organizaciones que formamos parte de Hábitat, pero también de otras organizaciones locales, regionales, de gobiernos de los diferentes niveles y socios de trabajo con nosotros, de organizaciones territoriales, de organizaciones intermedias y hasta de algunas redes a nivel global como Naciones Unidas o Cities Alliance, de generar un espacio de conocimiento, ¿no? Que nos parece que es muy importante para poder poner un punto de partida de saber qué es lo que ocurre con la situación del suelo a nivel global y con algunas experiencias puntuales que tenemos, por lo menos a nivel de Sudamérica. Entonces este espacio es un espacio de encuentro para eso, para poder conocer y ver qué podemos usar y también incidir para transformar en cuestiones de derecho al suelo seguro, al suelo urbano a nivel de Latinoamérica, que obviamente en cada uno de los países y en cada una de las ciudades hay una realidad distinta y hay un montón de oportunidades e iniciativas que los espacios Labs buscan fortalecer para poder iniciar acciones de transformación en el tema del acceso al derecho a la ciudad. Siguiente. Esas son algunas de las iniciativas que estamos ahora apoyando con esa campaña. Son algunas de las que estamos teniendo, que seguramente después puedo compartir en donde pueden encontrar y pueden conocer, pero una de las cosas que más nos importa también es que este espacio no busca solamente hablar del acceso al suelo seguro en asentamientos urbanos, que es una problemática regional muy, muy importante, pero también buscar otro tipo de acceso al derecho al suelo, al derecho a la tenencia segura, que van también en cuestiones a veces que tienen que ver con nuevas maneras del acceso a la ciudad y todo lo que tiene que ver con toda esta cantidad de décadas de trabajo sobre el tema de derecho a la ciudad que tienen muchas organizaciones y que las mismas comunidades en sectores de centros urbanos, en la periferia y en sectores rurales han tratado de trabajar. Entonces, no solamente es hablar de cómo entender y conocer lo que está pasando con la situación del derecho a la tenencia y qué acciones se pueden fortalecer, sino también encontrar las nuevas maneras de acceso al derecho a la ciudad. La siguiente. Un poco la metodología de ese trabajo es una especie de coproducción de saberes y de prácticas, donde participan diferentes personas que tienen diferentes maneras de poder participar, tanto en reuniones a nivel regional, con practicantes, expertos, diseñadores de política, las mismas poblaciones, académicos, organizaciones aliadas y organizaciones que tienen experiencias en la temática, para poder entender disciplinas, sectores y buscar generar acciones de escala en esa incidencia en temas de derecho al suelo, de manera a distancia, en encuentros o en formas de poder sistematizar todos esos aprendizajes para poder fortalecer estas distintas iniciativas que estamos haciendo a nivel regional. La siguiente. Y un poco para poder compartirles también esta mirada de cómo poder conocer lo que vamos conociendo con la campaña, ¿no? Lo que decía era entender el derecho a la ciudad, no solamente, perdón, el derecho a la tenencia del suelo, no solamente como un aspecto de la problemática de los asentamientos urbanos y de la realidad de tenencia individual o colectiva que a veces es vulnerada en muchas regiones del planeta, también empezar a entender otro tipo de acciones y otro tipo de problemáticas sobre ese mismo derecho que muchas veces es vulnerado y que empiezan a ser nuevos en los centros urbanos. Entonces, la siguiente, una es la campaña está apoyando una iniciativa que tiene muchos años en Hábitat para la Humanidad, que es la red de mujeres líderes, es una red de mujeres en Bolivia y en algunas otras regiones que también en México o en Argentina trabajamos algo similar en cuanto al fortalecimiento de las comunidades en la educación y en el conocimiento de herramientas educativas que puedan darles un conocimiento de cuál es su realidad de tenencia segura en esos lugares, en esos asentamientos, en diferentes puntos de nuestros programas. Y la campaña lo que busca es en otra etapa también cómo fortalecer nuevos instrumentos, por ejemplo un modelo de tenencia segura en el territorio y una metodología participativa de regularización de tenencias del suelo
que llamamos mapa para poder georreferenciar las realidades de cada una de las mujeres que fueron trabajando con el correr de los años en la red de Hábitat y con otras organizaciones en poder incidir en las leyes y en las reglamentaciones que tienen que ver con los derechos de la mujer y la relación con el derecho a la tenencia segura. Esa es una de las iniciativas que se están haciendo, por ejemplo, en Bolivia. La siguiente slide. Y otro del caso, como por ejemplo el caso nuestro acá en Argentina, yo trabajo acá en la oficina de Argentina de Hábitat para la Humanidad, y otra realidad que también incluye dentro de la campaña el análisis de lo que es el suelo seguro, que es bastante distinto y novedoso y que cada vez más empieza a poner en la agenda pública, es la realidad de cómo acceder a la tenencia segura a través de una vivienda de alquiler. Y las problemáticas que hay en los centros urbanos, de vacíos urbanos y de espacios de vulneración del tema del derecho a la vivienda a través del acceso al alquiler. Nosotros en Argentina estamos trabajando mucho el fortalecimiento a familias que viven en hoteles pensión, en inquilinatos, y que también, de la misma manera que nos cuentan las familias de asentamientos las herramientas y el conocimiento sobre cómo fortalecer su vivienda definitiva y su tenencia segura en su comunidad. De la misma manera, en los centros urbanos hay otros nuevos usos del acceso al derecho a la tenencia segura y a la vivienda, como es las familias que quieren acceder a un alquiler adecuado, seguro y con un precio justo. Y esta campaña también involucra tanto esa realidad de los asentamientos como esta nueva realidad, entre comillas, de la problemática que hay en los centros urbanos. Siguiente. La campaña, bueno, yo solo nombré algunas iniciativas que compartimos con otros socios que pueden ver quiénes son y con quiénes estamos trabajando, pero también hay un espacio y una plataforma que es una plataforma abierta, colaborativa, que tiene información, conocimientos, y que con el correr del tiempo cada vez la campaña va sumando cuáles son estas iniciativas que estamos haciendo a nivel regional, que pueden ingresar y pueden conocer un poco cómo sumarse o cuál es la información que se va aprendiendo y se va conociendo sobre estos temas de derecho al suelo seguro y al suelo urbano. Ahí está la página de internet y pueden ingresar para poder conocer la campaña más en detalle. Siguiente. Y bueno, esos son mis datos para poder compartir cualquier pregunta. Igual ahora seguro vamos a tener algún espacio para eso, pero les agradezco mucho el espacio para poder compartir esta experiencia. Bueno, muchas gracias, Ariel. Les pido quienes quieran hacer alguna pregunta, además que nos vayan mandando por el chat. Ahora sí vamos a pasar a la última presentación, Luna del CELF. Luna, ¿estás por ahí? Hola, hola, acá estoy. Luna, ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Me había olvidado de prender el micrófono, disculpen. Yo soy Luna Míguez, del Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo de derechos humanos de Argentina, nacido en el 79, con una agenda amplia, entre ellas el acceso al hábitat. Bueno, a diferencia del resto de las presentaciones, el PowerPoint que envié no es necesariamente la guía de la presentación, pero sí son unas imágenes que acompañan un poco lo que voy a contar, que se trata de una experiencia concreta de uso del derecho por parte de una comunidad, que es el barrio Garrote, que queda en el partido de Tigre, al norte del área metropolitana de Buenos Aires. Garrote es un barrio que tiene unas 800 familias aproximadamente, y viven ahí hace ya, el barrio tiene casi 50 años, y viven en condiciones de extrema precariedad, sin ninguno de los servicios básicos, ni agua, ni recolección de basura, ni hablar de cloacas, ninguno de los servicios, ni siquiera tiene escuela,
tiene apenas un centrito de salud muy precario. Y ellos se acercaron al Centro de Estudios Legales y Sociales a partir de la construcción de un barrio cerrado en un terreno lindero al barrio Garrote. A ver si se puede pasar la diapositiva, por favor. Ahí mismo, ese es el terreno donde se está por construir un barrio cerrado que se llama Venís, Ciudad Navegable, que se va a hacer un country, digamos, con ríos, etcétera, como emulando la ciudad de Venecia, ¿no? Esto preocupó mucho a los vecinos por dos razones. Primero, por la remoción de los suelos, que como antes en esos terrenos funcionaba un astillero, hay altas probabilidades de que esos terrenos estén contaminados. Y por otra parte, que ya Garrote, como ven, está rodeada de agua y ya tenía problemas de inundación, y Venís estaba elevando la cota de inundación, por lo cual era muy probable que elevara la inundabilidad del barrio Garrote. Ante esta situación, se presentaron, se acercaron a nosotros para ver qué se podía hacer, si es que se podía litigar, etcétera. Y bueno, efectivamente el CELS tomó el caso. Pero en lo que yo quería hacer énfasis en esta presentación no es tanto contarles el caso en sí mismo, la situación del barrio, si querés podés ir pasando el resto de las imágenes, que son básicamente imágenes de lo que es la construcción de Venís y de cuál es la situación del barrio. Son tres diapositivas más. Entonces, si no, compartir con ustedes digamos, tratar de que este litigio ilustre cuál es la importancia que tuvo en este proceso la participación del barrio, y particularmente de una de las vecinas, que es quien litiga, quien firma, etc. Y por otra parte también contar un poco el impacto que ha tenido el litigio en el barrio. ¿Se pueden pasar el resto de las diapositivas, por favor? 3 más, para poder ver el resto de las imágenes de lo que recién contaba. Bueno, sigo. Garrote es un barrio que no tiene particular densidad organizacional, no es que hay muchas organizaciones de vecinos hacia adentro, ni tiene, digamos, demasiada movilización política, a pesar de su antigüedad, ¿no? A pesar de tener 50 años de antigüedad. Quienes se acercaron al CELS eran 3 cooperativas de trabajo que funcionaban en el marco de un programa del cooperativo a nivel nacional, pero era hasta ese momento, y cierta presencia de partidos, de organizaciones políticas en el barrio, pero digamos, funcionaban como de forma externa al barrio, ¿no? No eran los propios vecinos, sino concejales o activistas políticos que estaban cerca del barrio y que también articularon con nosotros en ese momento. Entonces eso fue un desafío desde el comienzo del litigio, que tratamos de enfrentar con diferentes estrategias judiciales. Por ejemplo, decidimos iniciar una medida cautelar para tener logros concretos y efectivos dentro del barrio que pudieran hacerse visibles. Entonces, fuimos y presentamos ante el juez de primera instancia una medida cautelar para que viera las condiciones en las que estaban viviendo esa gente, digamos, cómo estaba vulnerado el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, etc. Y esa medida cautelar, ese proceso mostró, creo, las dos caras, digamos, de la importancia de la participación, en términos positivos y en términos negativos. En términos positivos, porque la vecina, que es quien acompaña este litigio, fue clave en que esa medida cautelar fuera exitosa, porque el juez fue al barrio, hizo una visita exhaustiva del barrio, recorrió absolutamente todas las calles,
tomó notas, fotos, etcétera, y el acompañamiento de esta vecina al juez, que no se separó ni un segundo del juez, contándole cómo era la vida en Garrote, de cómo eran, digamos, los niveles de vulnerabilidad y de precariedad con la que vivían, etcétera, fue clave para lograr que el juez les diera la razón, efectivamente fallara a favor de los vecinos y obligar a los municipios a recolectar los residuos, a fumigar las calles, a limpiar también las calles, a limpiar los márgenes del río, etcétera, todo en un plazo no mayor a 120 días. Ahora bien, al mismo tiempo, la falta de organización hacia adentro del barrio, y sobre todo de movilización política, hizo que esta medida cautelar se cumpliera en un, diría, 10% y por supuesto por fuera de los plazos. Entonces, hoy ya medio año después de que logramos esa cautelar, todavía las condiciones del barrio, gran parte de estas cuestiones a las que estaba obligados el municipio no se cumplieron, pero hubiese sido importante lograr una movilización política del barrio, quizás enfrente al municipio, o que el barrio se apropiara de esa sentencia del juez, la hiciera propia, digamos, pensando en la idea del uso del derecho, lo hiciera propia esos derechos reconocidos y fueran a reclamarlo al municipio. Bueno, eso es algo que faltó y es un desafío todavía que tenemos que lograr en el marco del litigio. Al mismo tiempo, el proceso judicial, que ya lleva 3 años, ha tenido ciertos impactos dentro del barrio. Se ha conformado un espacio incipiente adentro del barrio entre el CELS y algunas organizaciones, alguna otra ONG que trabaja dentro del barrio de la educación específicamente, la iglesia y algunos vecinos que está convocando Marcela Creciente, que es quien, la vecina que acompaña el litigio, y es bastante notable cómo esta vecina ha logrado aumentar su poder de convocatoria hacia dentro del barrio. A su vez, se ha conformado una mesa dentro de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires para lograr avanzar en el proceso de urbanización del barrio, todo esto en el marco del litigio. Y de nuevo se nos presenta el desafío de lograr que sean los vecinos quienes promuevan que esta mesa funcione, que funcione con compromisos concretos, que se reúnan periódicamente y lograr acciones concretas por parte de la provincia y del municipio para mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio. Entonces, de a poco el litigio ha logrado convocar a otros vecinos, a pesar de que sin dudas Marcela es quien lidera todo ese proceso. A medida que avanzan las reuniones de esta mesa se van acercando más vecinos. Hace un par de veces hubo una movilización, aunque chica, del barrio Garrote frente al municipio. Entonces, pasados 3 años del litigio, podemos decir que el litigio no solo ha ayudado a lograr, a tener algunos pocos logros en la mejora de la calidad de la vida del barrio, porque el municipio respondió, aunque parcialmente, a la medida cautelar, sino que también ha tenido un impacto en la apropiación y el uso del derecho de los vecinos de Garrote respecto de las herramientas que sí tienen, porque el marco, como bien dijeron Pablo y María Silvia al comienzo, existe un marco legal relativamente robusto de reconocimiento de derechos y, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es donde se ubica el barrio Garrote, tiene una ley específica, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que no solo reconoce el derecho a la ciudad, sino que reconoce herramientas concretas para lograr urbanizar los barrios informales. Entonces, el objetivo de este litigio es que esta ley efectivamente se cumpla, pero para eso necesitamos, y creo que
creo que esta experiencia lo ha mostrado con claridad, que los vecinos se apropien de esos derechos reconocidos, que se apropien de esa legislación existente y se apropien también de las cosas que se van logrando en el plano judicial en el marco de este litigio. Entonces, bueno, simplemente quería compartir con ustedes esas reflexiones y ponerlas en diálogo con el resto de las presentaciones que quizás fueron más teóricas, más conceptuales. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Luna y muchas gracias a todos los presentadores que tuvimos. Imagino que el resto de los participantes estaría igual que yo con mucha información en la cabeza y muchos casos de experiencia a nivel general. ¿Hay algún micrófono que está encendido con mucho ruido detrás? Voy a apagar que hace un poco de interferencia. Les decía, supongo que todos tendrán la misma sensación que yo de mucha información y muchos casos. Nosotros vamos a compartir después este webinario para poder sistematizar y procesar esta información. Pero como decíamos al inicio, existe un hilo conductor de todas estas experiencias de las cuales se fue hablando en distintos niveles, que es el uso y la apropiación del derecho por parte de las comunidades y por parte de aquellos quienes tienen sus derechos vulnerados. Y como se fue mencionando desde el inicio, desde las presentaciones de Pablo y Silvia, tanto en experiencias de transformación del derecho, de creación de nuevos derechos, de modificación normativa, como a su vez en casos de utilización de la normativa existente, como en los casos que se presentaron desde Techo o desde el CELF, o casos de participación concreta comunitaria, en el caso que se presentó desde Hábitat para la Humanidad, son experiencias bien concretas, que como habrán visto, muy pocas veces nombramos la palabra abogado. Son experiencias muy concretas donde la propia comunidad es quien toma los derechos en sus manos, quien se apropia de las herramientas jurídicas y quien toma el derecho como una herramienta de lucha para el avance en las condiciones de vida. Entonces creo que ese fue el hilo que fue llevando a toda la conversación y es muchas de las preguntas que fueron surgiendo durante las presentaciones tienen que ver con esto y quizás para profundizar con alguna de las líneas que se fueron mencionando. Varias de las preguntas tienen que ver con el derecho a la ciudad. Hay interés de conocer más sobre experiencias concretas donde se haya reconocido y cuáles son las políticas públicas concretas que se desarrollaron luego de haber reconocido el derecho. Hay algo que también está relacionado con otra de las preguntas que se hizo, que es el primer paso muchas veces es esta creación de derechos, la transformación de la normativa existente, pero luego cómo hacer para implementarla y cómo hacer para hacerla efectiva, y es el segundo paso donde luego de haberlo transformado, cuáles son las estrategias existentes de implementación de normativas, que muchas veces, como contaba Luna en este caso específico del garrote, son estrategias de justiciabilidad, como pueden ser otras estrategias comunitarias de movilización. Entonces quizás una pregunta general, quizás para Silvia y para quienes quieran contestarla en relación a experiencias concretas de implementación del derecho a la ciudad, donde se haya logrado el reconocimiento, pero también la interpretación, la aplicación a través de políticas públicas. Y después algo que quizás varios de los panelistas podrían contestar, que es en relación a normativas existentes. Acá Vincent habla en particular del caso de Buenos Aires y de la ley 148, pero supongo que a nivel regional debe haber muchos casos de normativas con amplios reconocimientos de derechos, donde se reconoce el derecho a la inclusión urbana, donde se reconoce la urbanización de algún barrio en particular, donde se reconoce el derecho al hábitat, pero después no es implementada, o muchas veces se realizan litigios para la implementación que durante años no tienen efecto. Entonces, quizás si pueden hacer alguna reflexión en la relación entre la transformación del derecho y el uso de ese derecho transformado con posterioridad y distintas herramientas para hacerlo efectivo. Y también algunas preguntas en relación a leyes muy concretas que quizás desde el CELS o desde ASIC pueden haber en relación a una ley que podría tener sentido para otros países, para conocerla y podemos difundir, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Si alguien quiere, si el CELS o ASIC, o quien quiere, seguramente todos conocen esta ley, hacer alguna reflexión sobre el proceso de cómo surgió esta ley y qué opinión tienen en relación a cómo se está implementando. Y para quienes preguntaron en relación a la información, si se podría compartir y demás, luego cuando terminemos el webinario nos van a mandar todas
todas las presentaciones y demás, y lo vamos a compartir con ustedes. Así que si les parece, voy a hacer una ronda final de presentaciones. No veo ninguna mano levantada entre el público de alguien que quiera hablar. Supongo que todas las preguntas fueron hechas con anterioridad por escrito. Así que si quieren ir haciendo una ronda de 2 minutos cada uno, nos quedan 20 minutos, así que 2 o 3 minutitos quizás con conclusiones finales en relación a estos puntos. El primero en relación al derecho a la ciudad y políticas públicas concretas donde se haya implementado, y la relación entre la transformación del derecho y cómo hacerlo efectivo una vez que se logra ese reconocimiento de nuevos derechos. Y creo que hay otra pregunta que es interesante, que también surgió y que quizás es para el CEL, que es la relación en los casos concretos de litigio, la relación entre la comunidad y los abogados, y cuál es la relación, cuál es el rol concreto que la comunidad tiene en esos procesos y cómo se da esa dinámica. Así que si les parece, en el mismo orden que fueron presentando, nos tomamos 2 o 3 minutitos con comentarios finales. Pablo, para empezar. Hola, bueno, perfecto. Retoman 2 cosas. Una idea que me parece que se estuvo planteando, pero que es bueno recalcar, y que no sé cuánto quedó rondando, que es entender que estos usos, conocimiento y demás del derecho son parte de un proceso complejo y que incorpora otros elementos, ¿no? Y en ese sentido, como bien se planteaban las experiencias que relató Luna, en las que comentaron los compañeros de Techo, de Hábitat para la Humanidad, y lo que planteaba Silvia también, digamos, el derecho no es entendido como autosuficiente en ningún caso, sino como un factor que en muchos casos es decisivo, hace un aporte sustantivo, en otros casos es un aporte es más simbólico, en el sentido de reafirmar un reclamo que antes era formulado en términos de necesidad y ahora tiene el peso del respaldo del derecho, pero siempre entendidos como parte de un proceso más general, ¿no? Y por otro lado, sin meterme en lo que seguramente Silvia va a poder desarrollar muchísimo mejor, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el derecho a la ciudad empieza a ser incorporado en términos, por ahora, declamativos o declarativos en las últimas leyes de urbanización de villas, en la de Rodrigo Bueno, Playón Chacarita, se menciona explícitamente el derecho a la ciudad y la justicia espacial como horizonte de las políticas de intervención, de urbanización, de reurbanización, de integración social urbana de esas villas, pero todavía tiene un peso muy general, muy simbólico, y poco vinculado con otros encuadres normativos. De la ley de acceso justo al hábitat le dejo a Luna que la puede desarrollar muchísimo mejor, y lo único, con la ley 148, que es la que dispone la urbanización de todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires, es una ley sancionada en el 98 y que tiene, digamos, una declaración muy genérica, y que en las últimas leyes se aprendió mucho de esa experiencia de declaración demasiado general, y se tiende a profundizar mucho más en el detalle de cómo deben ser las intervenciones del Estado, y han sido leyes que no por casualidad han sido construidas en forma muy colaborativa entre la población, la comunidad, las organizaciones territoriales, los equipos técnicos y parte de las agencias estatales. Dejo por ahí. Silvia, te paso, o Lu. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, y yo invitaría a quien está interesado en experiencias prácticas y concretas del derecho a la ciudad a conocer un texto que está en línea. Es un documento, digamos, de trabajo. Se llama Avanzando en la implementación del derecho a la ciudad en América Latina y en el mundo. Ahí van a ver una fotografía muy interesante de diferentes experiencias desde lo político, lo legislativo, desde las políticas públicas, desde lo político entendido como movilizaciones, y en todo el mundo, digamos, desde Europa a América Latina, también a África, con cosas muy interesantes. También en, por ejemplo, Palestina, ¿no? Una serie de complejidades también relacionadas a la situación específica de Palestina, pero digamos, un esfuerzo, este documento de trabajo justo para rescatar todo lo que en estos años ha sucedido alrededor del derecho a la ciudad. Más específicamente, para hablar de las políticas públicas existentes en la materia, bueno, lo que decía Pablo es cierto en muchos lugares, o sea, en realidad, como decía, muchas veces, incluso cuando el derecho a la ciudad es reconocido, sigue siendo, digamos, un derecho
poco aterrizable o que las autoridades, los jueces, pues no saben cómo realmente tratar y que finalmente acaban tratando como un derecho programático. Eso también tiene que ver, por ejemplo, con el hecho que decíamos, el derecho a la ciudad es complejo, implicaría una reforma también de todo las relaciones, digamos, que existen entre las autoridades que se encargan de las cuestiones relacionadas con la ciudad, un cambio en sus competencias para que realmente la problemática de la ciudad se vea de una forma más compleja, y esto, digamos, pocas veces sucede. Pero intentando referirme sobre todo a lo que ha pasado en Brasil, bueno, desde la Constitución del 88 los movimientos son responsables de las políticas urbanas, eso es retomado por el Estatuto de la Ciudad, que surge a raíz de las reformas de la Constitución del 88, y en el artículo 3 y en el artículo 4 del Estatuto de la Ciudad hay, digamos, un esfuerzo para aterrizar cuáles deberían ser estas políticas urbanas que los municipios pongan en práctica para responder al derecho a la ciudad, sobre todo sobre tres temas: la propiedad urbana, entendida como una propiedad que tiene que cumplir con su función social, todo el tema relacionado con seguridad de tenencia y el tema de la gestión democrática. Entonces, en el texto que yo mencioné hay ejemplos, por ejemplo, de lo que sucede o sucedió más bien en Sao Paulo entre 89 y 92, o sea, lo que en ese entonces una alcaldesa bastante progresista hizo, fue la primera administración que intentó, digamos, implementar políticas que tuvieran como objeto garantizar el ejercicio del derecho a la ciudad, poniendo a los movimientos sociales como actores centrales, y trabajó justamente sobre gestión democrática de la ciudad, vivienda y política de tenencia de la tierra, disputa del territorio y espacio público. Estos fueron los ejes de los trabajos, bueno, de los aterrizajes, digamos, de las políticas por parte de esta alcaldesa de ese entonces. Hay ejemplos muy específicos en este texto de lo que esto implicó, por ejemplo, en relación a la gestión democrática, todo el tema de cómo se empezaron a construir los planos directores, por ejemplo, de manera participativa, que implicó esa participación de diferentes sectores en la elaboración de planos directores, el hecho que, por ejemplo, uno de los ejemplos nada más es que en estos planos, a partir de entonces, se empezó a hablar de las zonas especiales de interés social, por ejemplo, se empezó a plantear herramientas específicas para recuperar la plusvalía y una serie de otras cosas que ustedes pueden encontrar en este documento. Obviamente, lo que se plantea también en esta investigación es que incluso estos esfuerzos han tenido avances y retrocesos. En 2006 han habido fuertes retrocesos a estas políticas que buscaban aterrizar el derecho a la ciudad. Hay mucho que decir alrededor de esto. Lo que quisiera, bueno, ya termino aquí, ahí hay, en este texto hay mucha información. Lo que sí es que digamos, el gran desafío justamente es cómo evitar volver a fragmentar todas las problemáticas relacionadas con la ciudad que están bajo el paraguas del derecho a la ciudad. La apuesta sería tratarlas de forma compleja, interrelacionada, pero en realidad en el momento de aterrizar políticas volvemos a fragmentar y por consecuencia también los movimientos sociales fragmentan muchas veces su operar por, digamos, esa misma situación de alguna manera, además de otras. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Un comentario en el chat, acabo de poner los documentos de los que estaba mencionando Silvia, así que pueden directamente bajarlos de ahí. Ahora sí, Laura y Renata de Techo. Hola, soy Renata, trabajo juntamente con Laura en Techo, en la parte jurídica, y creo que como parte final hay algunos puntos que son importantes pensar, que hablemos sobre conocer, usar y transformar el derecho, y tenemos que pensar quién tiene que conocerlo, quién tiene que transformarlo, quién tiene que usarlo. Desde Techo tenemos un informe que tiene los derechos a la vivienda digna, donde está tipificado en 11 países de América Latina, y lo que se percibe es que ese derecho sí existe, está protegido, hay herramientas de acceso, pero la realidad que vemos cotidianamente es que las personas no tienen acceso. Entonces, lo que fue hablado por Laura es
hay un interés de que la información sobre cómo acceder y cómo utilizar los derechos no llegue a las personas que más necesitan, a las personas que viven en situación de más vulneración de derechos. Entonces, ¿cuál es el compromiso también de la sociedad como un todo en desmistificar esa temática que es los derechos, desde el tema del lenguaje, del tema de acceso, el tema de los espacios donde se discute los derechos? Entonces, como cada vez más llevamos toda esa información a los asentamientos informales y trabajamos con las familias de los asentamientos informales para que ellas logren postular y acceder y transformar ese derecho. Entonces, creo que esa es la principal problemática dentro de lo que fueron las preguntas, en el sentido de que hay distintas herramientas actualmente. Cada vez surgen más y más leyes, cada vez surgen más oportunidades de mejorar esa situación, pero cada vez nosotros estamos pensando en cómo esas herramientas son participativas, colaborativas y son de fácil acceso a todas las esferas de la población. Entonces, a nivel informativo, el informe que tenemos sobre derecho a la vivienda digna sirve mucho para ver dónde están tipificados, dónde están calificados, cómo son las herramientas. Y los demás documentos que están en la presentación demuestran mucho cómo llevar ese derecho hacia el asentamiento informal, cómo hacer la conversación, cómo hacer ese trabajo en grupo participativo para que los vecinos lideren ese proceso de luchar por el acceso a sus derechos humanos básicos que existen y que les están siendo negados. Creo que es. Gracias. Muchas gracias, Renata. Ariel, unos minutitos finales. Bueno, se habló de muchas cosas y da para estar toda la tarde, pero quizás hablando otra vez de cómo estamos con el derecho a la ciudad después de tantas décadas de trabajo, especialmente de los movimientos sociales y las organizaciones, como compartíamos recién, creo que hay avances puntuales, considerables, y que con el correr del tiempo, especialmente las organizaciones que trabajamos en la temática, vamos entendiendo y mostrando ejemplos y ejemplos no solo de implementación, sino también de cambios en reglamentaciones y en programas de políticas públicas que van haciendo ese derecho efectivo. Igual creo que personalmente sí, falta mucho. Me parece que, como decía Pablo, también no solo es complejo, sino también es muy diverso el tema del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda y al suelo también. Son derechos que son muy diversos, heterogéneos, que se cruzan con otros derechos, como hablábamos nosotros en nuestro caso, el tema del derecho a la mujer en temas de acceso a la tenencia segura. Entonces hay un camino que me parece que todavía falta mucho, que todavía hay mucho por poder no solo ponerlo en políticas públicas y en un encuentro de estos espacios de lab, hablábamos con compañeros y compañeras de Brasil, de que también es una de las cosas que estaba viendo sobre el tema del Día del Hábitat, de que tenemos que seguir buscando sensibilizar, concientizar, llamar la atención, no solo de los que sabemos y estamos en este espacio ahora, en este momento, compartiendo y nos interesa el tema, o conocemos o estudiamos del tema, sino también llevarlo a la opinión pública, sensibilizar sobre qué significa los problemas de no ejercer o no tener un marco claro que haga efectivo el derecho a la ciudad, el derecho a una tenencia segura, el derecho a un suelo urbano, y creo que es uno de los puntos claves que las organizaciones, los movimientos sociales, todas las redes que trabajamos hace muchas décadas sobre esos temas, es el desafío que nos viene, y que un poco en la semana del Día del Mundial del Hábitat me parece importante que no solo hablemos de los que conocemos, sino también buscar los desafíos de poder llevarlo a la opinión pública, que justamente puede ser uno de los factores claves para que los derechos se hagan cada vez más efectivos y que realmente estén explícitos para poder llevarlos a la práctica en manera de escala a muchas personas, comunidades y familias que están siendo vulneradas por no tener ese derecho efectivo en muchas de las reglamentaciones de las ciudades y los países donde estamos nosotros. Luna,
para cerrar. Sí. Luna, ¿estás por ahí? Luna. Bueno. Hola. Sí, lo activaba, pero no sé por qué no me aparecía. Ahora sí estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, respecto de la pregunta que había ahí sobre el tema de la ley de acceso justo al hábitat, bueno, es una ley, y cuento brevemente, fue aprobada a fin de 2012, fue elaborada y aprobada gracias a un conjunto de organizaciones sociales, territoriales y académicas que impulsaron tanto armar el proyecto, presentarlo, como también tuvieron un rol clave en que se aprobara. La ley viene a complementar la Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires, que es una ley de la dictadura del año 77 y que establece parámetros, digamos, bastante elitistas para producción de ciudad. Y viene a plantear un nuevo paradigma en la regulación de los procesos de producción urbana. No me quiero extender porque la ley es larga y compleja, pero en términos así muy generales lo que hace básicamente es plantear una perspectiva mucho más compleja del problema urbano, que no es solamente el acceso a la vivienda, sino el acceso a un conjunto de bienes y servicios ofrecidos por la ciudad. Entonces reconoce principios como, bueno, el derecho a la ciudad, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad, el reparto equitativo de cargos y beneficios, entre otros. Y en respuesta a esa mayor complejidad del problema, lo que hace es reconocer y promover la implementación de una serie de instrumentos de política pública que estén a la altura de la complejidad del problema. Y son instrumentos de gestión urbana que promueven, por ejemplo, los procesos de producción social del hábitat, para acompañar los procesos de producción social del hábitat, para la integración de las villas, para promover los créditos, los microcréditos a las organizaciones barriales, para declarar zonas de producción de promoción del hábitat social, para la captura de plusvalía. Bueno, son realmente muchos instrumentos. La ley existe, hubieron muchas resistencias para su implementación desde el nivel provincial. De hecho, tardó un año en ser reglamentada y varias semanas en ser publicada en el boletín oficial, y solamente fue publicada una vez que se judicializó el tema. Y ahora el gran desafío es lograr su efectiva implementación. Entonces, hay algunos avances pequeños a nivel municipal, algunas experiencias concretas de implementación de algunos de los instrumentos. A nivel de la provincia de Buenos Aires se conformó el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat con representación de los municipios, de las organizaciones, de la provincia, del Consejo de Arquitectos, etcétera, para tratar de impulsar la implementación de esta norma. Pero bueno, como decía, el gran desafío es que esta ley se conozca y se use, lograr su implementación. Ahí les pasé en el chat el link donde se puede acceder a la letra de la ley, a la ley, digamos, y les voy a pasar dos links más, uno con un manual que armamos desde el CELS con la ley comentada, con artículo por artículo, orientada a funcionarios municipales sobre cómo lograr la implementación de esta ley, ahí va, y otra publicación que me parece más pertinente. ¿Hola? Me parece más pertinente para esta conversación, que es un manual que armó una organización que se llama Madre Tierra, con la ley comentada para comunidades, para los barrios, para saber cómo los barrios y las organizaciones barriales se pueden apropiar de esta ley y la pueden utilizar, sobre todo para promover la autogestión popular del hábitat. Así que les copio eso también, que me parece muy interesante. Y
Bueno, creo que eso es todo. Bueno, muchas gracias, Luna, y a todos por las presentaciones. Nos quedan algunas preguntas pendientes de contestar que las vamos a pasar a la plataforma, así que ahí vamos a seguir la conversación y quizás le vamos a pedir a algunos de los presentadores que respondan a algunas de estas preguntas que nos quedaron pendientes, como también comentarios. Obviamente, no tuvieron la oportunidad. Luna, te pido si podés apagar el micrófono, que escucho un ruido de fondo. Así que esta conversación la vamos a seguir en la plataforma. Como imaginarán, hay miles de conversaciones dentro de esta misma conversación y muchos de los temas que trataron podrían ser una charla en sí misma con muchos temas y subtemas. Y esta es una agenda que en Latinoamérica hay muchas organizaciones sociales, muchos movimientos que están trabajando, muchas experiencias sumamente interesantes para compartir. Así que la idea es que esto sea el inicio de una conversación que se está dando por muchos ámbitos, digo el inicio para nosotros, pero se está dando por muchos lados. Alguien preguntaba si existe alguna red en relación al derecho a la ciudad. Pueden entrar en la página de HIC, que es la Coalición Internacional por el Hábitat, y ahí encontrarán información. Pero hay muchas conversaciones que se están dando. Perdón, es la plataforma global. Perdón, es la plataforma global por el derecho a la ciudad, es la red más amplia sobre este tema. Perdona, Luciana, por interrumpirte, es más hacia allá, perdón. Perfecto. La Plataforma Internacional por el Derecho a la Ciudad. Después ponemos el link en nuestra plataforma para que accedan. Así que nada, toda la información estará ahí, también el webinario grabado, y si tienen interés en seguir conociendo sobre el resto de los webinarios que vamos a realizar y demás, regístrense en la plataforma y les va a llegar la información, y seguiremos la conversación con nuestros presentadores. Muchas gracias a todos y a todas, y seguimos conversando.